Nunca imaginé que mi vida cambiaría en cuestión de segundos, y mucho menos que alguien pudiera entrar en mi mente y jugar con ella de manera tan cruel y calculada. Todo comenzó en una noche común, cuando todo lo que buscaba era escapar de la rutina y distraerme un poco. Sin saberlo, me estaba acercando a una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Era tarde cuando decidí entrar en un bar de la ciudad, uno de esos lugares oscuros, con luces bajas y una atmósfera de tranquilidad en la que las personas se entregan a sus pensamientos mientras disfrutan de una bebida. La noche estaba cálida, pero algo en el aire me hacía sentir un poco incómoda. Aún así, no lo pensé mucho, me pedí una copa de vino y me acomodé en una de las mesas cerca de la ventana. No estaba buscando nada en particular, solo un momento de paz. Pero fue él quien me encontró a mí. Recuerdo claramente cómo apareció en mi campo de visión. Un hombre de complexión media, con una mirada intensa pero cautivadora. Su sonrisa era encantadora, casi perfecta, como si todo a su alrededor fuera armonioso. Su presencia era magnética, una fuerza que parecía atraer a todos los que lo rodeaban, incluida yo. No fue una coincidencia que nuestras miradas se cruzaran, como si todo hubiera sido diseñado para ese encuentro. Se acercó lentamente, con pasos calculados. No tenía prisa. Su actitud era tranquila, casi serena, pero había algo inquietante en su calma. Como si no tuviera miedo de nada, ni siquiera del tiempo. Se presentó como Daniel, y en cuestión de segundos, logró que me sintiera cómoda, como si fuera alguien de confianza. Su conversación fluía naturalmente, las palabras parecían tener una cadencia perfecta, como si cada frase estuviera pensada para engancharme un poco más. Hablaba de cosas simples, pero de una manera tan profunda que de alguna forma sentía que lo conocía de toda la vida. ¿Sabías que todo lo que piensas sobre ti mismo está influenciado por las personas a tu alrededor?, me dijo en un momento. Me reí, pensando que era una observación intrigante, pero de alguna manera, no me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo. No estaba solo hablando de filosofías triviales, le estaba comenzando a tocar fibras muy delicadas en mi interior, cosas que nunca le había dicho a nadie. Mi inseguridad, mis miedos, mis deseos. De repente, sentí que había una conexión, una comprensión profunda. Sentí que él me veía realmente, y no de una forma superficial. Sabes, todos tenemos un poder oculto dentro de nosotros. Y si logras liberarlo, podrías hacer cosas increíbles, continuó, mirándome fijamente. Su tono era suave, pero sus palabras se sentían como un susurro en lo más profundo de mi mente. No supe en qué momento exacto, pero estaba completamente absorbida por su presencia. No solo escuchaba sus palabras, sino que las sentía. Todo lo que me decía parecía tener sentido, como si fuera la respuesta que siempre había estado buscando. Pensé que era solo un juego de palabras, pero a medida que avanzaba la conversación, me di cuenta de que había algo más en él. Algo que me hacía sentir vulnerable, expuesta, como si estuviera caminando por un campo minado de emociones. Daniel comenzó a contarme historias sobre su vida, historias que parecían tan reales, tan genuinas. Hablaba de sus propios miedos, de sus fracasos, y me hacía sentir como si compartiera mis propios pensamientos más ocultos. Eso fue lo que me atrapó, su habilidad para hacerme sentir que era alguien en quien podía confiar. Pero lo peor de todo es que, en ese momento, no lo dudé. No vi ninguna señal de alarma. Pasaron unas horas antes de que decidiera irme, pero él no me dejó ir tan fácilmente. No quiero que te vayas, me dijo con una voz tan suave que casi me derretí. Sé que lo que necesitamos está justo aquí. Solo tenemos que dar el siguiente paso. La expresión en su rostro era tan tranquila, pero había algo detrás de sus ojos, una oscuridad que no supe interpretar. En ese momento, sentí una mezcla de deseo y temor. Quería salir, pero algo me mantenía allí. Esa mezcla de emociones se volvió confusa, y antes de darme cuenta, lo había seguido hasta su apartamento, donde él había dicho que podríamos hablar más cómodamente. Al principio, pensé que había tomado una mala decisión, pero una vez dentro, todo parecía tan perfecto. Las luces eran suaves, la música era tranquila, y él estaba tan atento a cada detalle. Me ofreció más vino, me hizo sentir como si estuviera en casa. Pero poco a poco,
esa sensación de comodidad se fue desvaneciendo. Algo no estaba bien, aunque no sabía qué era. Me mostró su colección de libros, sus intereses, y me habló sobre su visión de la vida, sobre cómo la mayoría de las personas vivían una existencia limitada, sin comprender su verdadero potencial. Sus palabras comenzaron a calar más profundamente en mi mente, y de alguna forma, me vi atrapada. Mi mente comenzó a cambiar sin que me diera cuenta. Sus palabras eran como un veneno dulce, que se infiltraba lentamente en cada rincón de mi pensamiento. Antes de darme cuenta, estaba completamente inmersa en su mundo. Él había logrado lo que pocos han conseguido, manipular mis pensamientos, controlar mi percepción. Ya no era la misma persona que había entrado al bar esa noche. Había dado un paso en su juego, y no podía retroceder. Mi mente se sentía nublada, como si estuviera viviendo en un sueño, pero al mismo tiempo, el miedo y la confusión aumentaban. Pensaba que algo no estaba bien, pero no podía distinguir qué era. Era como si todo estuviera ocurriendo demasiado rápido, demasiado perfectamente. De repente, me di cuenta de lo que había hecho. Ya no podía salir, ya no podía regresar. Daniel no solo había jugado con mi mente, sino que ahora estaba en control absoluto. Las palabras, el siguiente paso, resonaban en mi cabeza como un eco. Era su plan, su objetivo, manipularme, usarme para sus propios fines. Yo era solo una pieza más en su juego macabro. Pero algo dentro de mí aún no se rendía. Había una chispa de resistencia, un deseo de escapar, de liberarme de su control. Con todas mis fuerzas, logré encontrar la salida, corriendo hacia la puerta mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando finalmente llegué a la calle, el aire frío me golpeó la cara, pero sentí que había vuelto a la vida. Aunque había escapado físicamente, mi mente estaba marcada por lo que había vivido. Nunca volví a ver a Daniel, pero las cicatrices psicológicas que dejó en mí perduraron mucho tiempo después de esa noche. Aprendí la lección de la manera más difícil: no todas las personas que parecen buenas tienen intenciones nobles. Hay seres humanos que, como él, se alimentan de nuestra vulnerabilidad, manipulan nuestras emociones, y nos arrastran hacia un abismo del que es difícil escapar. Aún hoy, cuando pienso en esa noche, me pregunto cuántas personas como él siguen rondando en las sombras, esperando el momento perfecto para dar el siguiente paso. Lo que más me atormentaba de esa experiencia no era solo la manipulación psicológica que sufrí, sino la sensación de que había sido tan fácil para él. Sentí que mi mente había sido un campo fértil para su veneno, y me preguntaba cuántos otros, como yo, habían caído en sus redes sin siquiera darse cuenta de lo que estaba pasando. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de lo que sucedió con alguien. Nadie me creería, ¿verdad? Después de todo, ¿cómo podría alguien entender lo que se siente cuando tu propia mente se convierte en un campo de batalla? La gente diría que fue solo un mal encuentro o que yo simplemente estaba exagerando. Nadie puede ver la manipulación psicológica por fuera. No es como una herida física que puedas mostrar y esperar que alguien te ofrezca consuelo. No, esto es más sutil. Es un daño que se va filtrando lentamente en tu interior, haciéndote cuestionar todo lo que conocías sobre ti misma. Pero la verdad es que ya no era la misma persona. Todo lo que había creído sobre mí, sobre mi autonomía, se desmoronó en cuestión de horas. Daniel no solo había manipulado mis emociones, sino que había manipulado mis pensamientos más profundos, mis inseguridades, mi sentido de control. Al final, había conseguido lo que quería, mi mente. Y eso era lo más aterrador de todo. Recuerdo que una vez, en una conversación más profunda, me habló de la importancia de la autoafirmación y de cómo las personas suelen subestimar su poder personal. Pero lo que nunca me dijo era que esa afirmación, esa fuerza, no venía de uno mismo, sino de cómo él podría manipular los pensamientos y deseos de otra persona. De cómo, al sembrar dudas y sembrar la semilla de la inseguridad, él podía ofrecer una falsa sensación de control. En realidad, me estaba despojando de cualquier sentido de seguridad que tuviera sobre mí misma. La peor parte fue darme cuenta de cuán vulnerable me había vuelto sin saberlo. Todo lo que pensaba que sabía sobre la confianza y el juicio se desplomó en una noche. Me sentí como si hubiera estado jugando en una partida de ajedrez sin saber las reglas, y al final,
él siempre había estado un par de jugadas adelante. Siempre estaba un paso más cerca de dominarme completamente, y yo nunca lo vi venir. Pero no todo estaba perdido. Aunque me costó mucho tiempo procesarlo, entendí que esa experiencia, por horrible que fuera, me había dado una lección invaluable. Había aprendido a reconocer los signos de manipulación antes de que fuera demasiado tarde. Había aprendido a cuestionar las intenciones de las personas que cruzaban mi camino, a no dejarme envolver por palabras bonitas que escondieran intenciones oscuras. A lo largo de los meses siguientes, me dediqué a estudiar más sobre la psicología detrás de la manipulación, el abuso emocional y cómo las personas como Daniel logran ganarse la confianza de sus víctimas. Aprendí sobre los métodos de persuasión, sobre cómo las personas que son expertas en manipulación utilizan las inseguridades de los demás en su beneficio. Pero, lo más importante, aprendí a confiar nuevamente en mí misma. A recuperar el control de mi mente. Lo que ocurrió esa noche nunca desapareció completamente de mi memoria. A veces me despertaba en medio de la noche, sudando, reviviendo cada momento. Sentía como si todavía estuviera atrapada en esa red, aunque sabía que había escapado. Pero lo que realmente me permitió sanar fue darme cuenta de que el poder sobre mi mente solo lo tenía yo. Daniel podría haber jugado con mis pensamientos, pero nunca tendría el control completo. Ya no. Con el tiempo, mi vida comenzó a recuperar el rumbo. Pero mi encuentro con él me dejó una marca que me hizo más fuerte. Ya no miraba el mundo de la misma manera, pero tampoco era la víctima que había sido antes. Había tomado el control. Ya no era alguien que podía ser fácilmente manipulada por alguien como él. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vi una pareja en un café, conversando como si se conocieran desde siempre. Ella reía, él sonreía. Era una escena común, pero algo en mi interior me hizo preguntarme si tal vez esa mujer también podría estar en una situación similar a la mía. Tal vez no lo sabía, tal vez pensaba que todo estaba bien. O tal vez, ya estaba atrapada. Eso me dejó pensando. La manipulación es insidiosa, y las personas que caen en ella no siempre lo saben. Pero yo había aprendido a ver más allá de las palabras, a leer entre líneas, a escuchar los silencios. Nunca volví a encontrarme con Daniel, pero a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera escapado esa noche. ¿Me habría convertido en una de sus víctimas permanentes? ¿Habría seguido el siguiente paso que él había mencionado tan casualmente? Afortunadamente, nunca lo sabré. Lo que sí sé es que nadie debería ser capaz de manipular nuestra mente hasta el punto de perder quienes somos. El verdadero poder radica en el control sobre nuestros pensamientos, en la capacidad de discernir lo que es real y lo que no lo es. Y aunque el daño psicológico es real y puede dejar cicatrices, siempre hay un camino hacia la sanación. La clave está en recuperar el control, paso a paso. Hoy, soy más fuerte. Y aunque la manipulación psicológica sigue siendo una de las herramientas más peligrosas que alguien puede usar contra otra persona, yo ya no soy una víctima más. Ahora, soy consciente de las tácticas que utilizan y de cómo protegerme. He aprendido que el primer paso hacia la liberación es entender el poder que realmente tenemos sobre nuestras propias mentes. No importa cuán oscuro se vea el camino, siempre hay una forma de salir, siempre hay una forma de recuperar lo que nos pertenece, nuestra libertad mental. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.